retomando un poquito lo del lunes, nosotros nos han quedado algunas cuestiones para comentar y para abrir el debate en esta primera parte, y hoy hemos pensado un poco la tarde para nosotros, la siesta para ustedes, un poco hemos pensado como tres partes, ¿no? Retomar algunas ideas, algunos conceptos, algunas preguntas. Por ejemplo, quedó una pendiente de María José. Eso por un lado, ¿no? Un segundo momento vamos a dedicarlo a estos dos artículos que en realidad pertenecen a una misma investigación, uno más desarrollado, otro más resumido, sobre esto que presentamos en la primera, el lunes, ¿no? Para ver, interrogantes, dudas, preguntas, críticas, reflexiones. Esto es abierto. Ese sería el segundo momento. Y un tercer momento, además de que tendríamos que dejar un espacio para una propuesta, porque nos vamos a ver dentro de una semana, para la propuesta que vamos a hacer, para ver si podemos comenzar con la primera tertulia. Un tercer momento tiene que ver con una especie de cartografía que hemos, elaborado a partir de vuestras presentaciones, ¿no? Hemos intentado, por un lado, en algunos casos, retomar o recoger alguna pregunta, alguna cuestión entre comillas, en otros casos nos hemos centrado en los focos o las preocupaciones que están planteadas en esa presentación, ¿no? Entonces, para ponerlo en una especie de mapa, y un mapa que va a ser un mapa dinámico, porque ya con un link que vamos a dejar, todos y todas pueden entrar, contestarse a sí mismos, porque he puesto el nombre de cada una, o contestar a vuestros compañeros y compañeras, ¿no? Como una especie de mapa que nos va a acompañar a partir de las presentaciones iniciales. Entonces sería el tercer momento, y ya al final, ya unos 15 minutos antes más o menos de la finalización, comentaros un poquito lo que pensamos como propuesta para la siguiente semana, ¿no? Era para el lunes, pero bueno, será para el miércoles. Entonces hay algunas cuestiones que yo las repaso rápidamente y después vamos desagregándola un poco. La primera que voy a retomar la idea de lo que nos comentaba María José con su, digamos, con sus inquietudes y sus dudas respecto de, digamos, cómo establecer relaciones. Creo que ella habló de entrevistas desde la virtualidad, ¿no? Entonces, en un momento, María José, si lo quieres volver a recordar, la verdad que te lo agradeceríamos, porque eso quedó pendiente. Pero después surgieron otras cosas, ¿no? Otra cuestión es la sobrevaloración, de la teoría, esa otra cosa que ha salido. El conocimiento y los campos disciplinares, otra cuestión que ha emergido en las preguntas, en las dudas, en el debate. Y otra cuestión que sí que tiene ahí un peso importante tiene que ver con los sujetos, los textos, el diálogo, la presencialidad, las lecturas y la interpretación, ¿no? Parece ahí un combo, pero bueno, es una cuestión que queremos comenzar a rascar un poquito, a abrir un poco, ¿no? Y esto tiene que ver con, los textos, las fuentes, del tipo que sean, también son textos, encarnan a sujetos, y las lecturas que hacemos, desde dónde y con quiénes las hacemos, ¿no? Porque un poco eso es lo que, una de las cuestiones que quedó como en el aire, ¿no? Entonces esas serían algunas cuestiones. Entonces yo le daría la palabra a María José, que había hecho una pregunta, si está por aquí, si nos plantea su preocupación nuevamente. Hola, buenas tardes. Hola. Yo más que nada de los encuentros en la virtualidad, lo que había planteado era si existen experiencias o cómo se están desarrollando experiencias de investigación colaborativa en el contexto de la pandemia, en el cual los encuentros con las personas se ve dificultado por toda la cuestión del virus. Y eso más que nada, en realidad, porque en mi caso inclusive se dificulta la cuestión de la virtualidad, porque hay sujetos que no manejan las herramientas. Entonces cuando pensaba en la investigación colaborativa,
como que entraban a jugar esas variables y por eso hice esa consulta. Bien, la verdad, María José, que en el campo de la investigación, bueno, año y medio o dos sí se vio afectada, porque claro, la presencialidad y el poder estar con un grupo y el poder estar reunido se cortó abruptamente. Entonces, sí se han ensayado algunas experiencias de grupos, o grupos focales, o grupos de reflexión de manera virtual, con distintas herramientas, o también con algunas herramientas que suponen un relato colectivo. Por ejemplo, esta que vamos a comentar después, que seguramente la conocéis, pero nosotros la hemos usado, que se llama Padlet. Lo hemos usado en varios eventos, porque bueno, es bastante dinámica, permite una panorámica y además uno puede seguir opinando, pero al mismo tiempo se ve. Entonces, a ver, han salido a la luz muchos recursos. Lo que sí, también hubo una proliferación, no sé qué ha pasado en Argentina, pero aquí de los Google Form, estos formularios de cuestionarios que un día sí nos llegaban 3 y otro día no, y así. Hubo como un boom que creo que también no tiene nada que ver con la investigación colaborativa, sino que de alguna forma también hay toda una lectura, si se quiere, consumista de la investigación, porque han salido, digamos, a hacer muchísimas investigaciones a partir de cuestionarios. Entonces, eso ha pasado, y ¿cómo hemos resuelto nosotros algunas cuestiones? A través de haciendo lo mismo, pero de manera virtual, es decir, haciendo entrevistas individuales, haciendo entrevistas en pareja, haciendo entrevistas grupales. En algunos casos, por ejemplo, algunos trabajos de fin de máster con los que estamos tutorizando, pero al mismo tiempo también colaboramos en la investigación. Por ejemplo, se han hecho algunos grupos focales con niños y niñas dentro del aula, con autorización de la maestra o del maestro, o con la colaboración de algunos maestros y maestras. Bueno, se ha ido a alguna sala, un grupo de niños y niñas, o a la biblioteca, por ejemplo, y bueno, se han hecho de esa forma los encuentros virtuales. Es cierto que no es lo mismo, pero también uno, bueno, tiene que hacer uso de la creatividad para no perder esa posibilidad, aunque estemos mediados por la pantalla, esa posibilidad de diálogo, de debate. Y otra cuestión, bueno, no sé si estrategia, pero otra herramienta tiene que ver con las tertulias dialógicas. Esto ya desde el punto de vista de la enseñanza, pero también a nivel más colectivo y con otros colectivos fuera de la universidad. Hemos generado algunos espacios de tertulia a partir de algunos textos. Entonces, que es también una propuesta que nosotros le queremos hacer. ¿Y qué significa esto de las tertulias dialógicas o las tertulias pedagógicas, que tiene de alguna manera una base freiriana? Tiene que ver con compartir algunos textos. El texto, en algunos casos, es una excusa para el diálogo, porque a partir de esos textos que se leen, X textos, bueno, me acuerdo un último esto sí, en un colegio, pero con participación de familias y de la comunidad, se seleccionó un texto sobre los valores en la escuela, ¿no? Entonces, las 25 o 30 personas leyeron ese texto. La dinámica es la siguiente: pueden participar si no lo han leído también, pero leían el texto, seleccionaban algún párrafo que les llamaba la atención, lo leían en voz alta o lo proyectaban y explicaban por qué habían elegido eso, qué les había parecido. Y eso ha generado muchísimo debate, que nosotros lo vamos registrando, lo vamos escribiendo, y surgen muchas ideas, ¿no? De cara a si se va a hacer una investigación, pero de cara también a los centros educativos, para que puedan dinamizar esas ideas y ver cuáles son las ideas, por ejemplo, con respecto a los valores en las familias y en el profesorado, que en ese caso estaba participando, por ejemplo, en esta tertulia que me estoy acordando. Entonces, la virtualidad tiene su desventaja y tiene sus ventajas. También lo otro, María José, que entiendo que tú estás planteando, es el tema de las dificultades de la conexión. Entonces esto sí que bueno, que nos presenta más problemas todavía, porque
porque claro, si hay alguna autorización o si uno puede mantener la distancia de seguridad, se puede hacer una entrevista de forma presencial, porque eso no ha estado prohibido en ningún momento. Lo que pasa que bueno, la gente tiene cierto reparo a hacer entrevistas con personas que no es de su núcleo más directo, ¿no? Entonces, bueno, se ha intentado de diferentes formas, pero también tiene sus dificultades porque el diálogo cara a cara es irreemplazable, o la posibilidad de interacción es irreemplazable, pero claro, si las condiciones de la pandemia nos ponen en una situación, uno tiene que buscar diferentes formas, ¿no? Y han surgido cuestiones interesantes porque, por ejemplo, hemos recurrido a algunos dibujos, hemos recorrido alguna, trabajar imágenes, digo como para provocar el diálogo. Esto tanto a nivel de distintos colectivos, ¿no? Sean alumnos, sean profesores, sean, bueno, eh, asociaciones o algún centro comunitario, ¿no? Entonces, bueno, eso yo no sé si respondo, pero bueno, quería porque... muy bien. ¿Puedo Laura ha aportar? pedido, sí, Laura, sí, por favor. Bueno, yo creo entender la dificultad que está planteando María José totalmente, y también que en este momento tan difícil tenemos que buscar alternativas. Creo que las personas mayores o llamadas adultos mayores tienen una necesidad profunda de conectar, de comunicarse, de transmitir lo que saben. Pues el aislamiento es más fuerte para ellos, más restrictivo. Una experiencia que hicimos el año pasado con Miriam Soto, que está aquí también, en la Cátedra de Educación en Ámbitos No Escolares, fue invitar a una organización a una persona, ¿no? De una organización de jubilados. Claro que ahí estábamos hablando de un caso de personas que tienen acceso a conexión, personas de zonas urbanas, pero me parece que está bueno también pensar en esos informantes, que esos informantes probablemente tengan hijos o nietos que puedan actuar de intermediarios, mediadores, porque en todos los casos siempre hay un nieto que tiene que ayudar. Mis hijos están contratados casi full time para asistir a su abuela a sus reuniones de Zoom. Y en este caso la persona que se conectó también necesitó de la asistencia de que el hijo le baje Meet porque él nunca había usado. Creo que hay que buscar opciones porque justamente ese es un grupo poblacional que está por ahí padeciendo más que nosotros que tenemos un manejo medio de estas tecnologías y podemos usarlas, y hasta renegamos en el sentido de que nos cansamos y nos saturamos, digamos, de tanto. Es cuestión de pensar opciones, pero sí que está difícil. Si me permitís que amplíe un poco algunas cuestiones sobre esto. El problema, yo creo que no es solamente pensar la comunicación a través de estos medios como una alternativa, sino como otra posibilidad. Porque, en definitiva, si lo pensamos como una alternativa, y lo hemos hecho ya pasado con lo que ha sido la enseñanza alternativa ahora vía online en los niños y las niñas, en las escuelas, etcétera, es intentar reproducir del mejor modo que se pueda aquello que hago presencialmente, pero a través de este otro medio. Si hacemos eso, yo creo que estamos creando condiciones falsas que al final lo que hacen es que crean más dificultades a la hora de generar un proceso investigador o un proceso de diálogo, etcétera, interesante, ¿no? Sino añadimos más complejidad, porque no es igual, o sea, no es lo mismo estar sentado en la sala con una serie de personas con las cuales interaccionas, las ves de cuerpo entero, ves sus reacciones, sus gestos, etcétera, que estar viendo pues una pantalla con caritas, a veces sin caritas porque no se apaga, ¿no? En donde uno tiene que interpretar las reacciones de la gente sin tener más elementos, ¿no?
Entonces, esto es otro medio. O sea, quiere decir, lo que importa que es otro medio, que tenemos que pensarlo como otra posibilidad diferente y que nos da acceso a otras cosas. Porque, claro, con estos año y medio, casi 2 años que llevamos, año y medio, de confinamientos y todas las historias, hemos multiplicado las formas de comunicación a través de las redes. Eso quiere decir que hemos dejado de hacer unas cosas, pero hemos empezado a hacer otras. Con lo cual, antes de que empezásemos la reunión, estamos hablando un poco de lo que es la literalidad, lo literario de la tradición académica como casi la única, frente a la necesidad de ir incorporando otras formas diferentes de narrar, ¿no? Que no solamente sea la literaria. Bueno, esto vendría a ser exactamente igual. Hay otros modos, ¿no? Y esto es interesante. Yo creo que tenemos que ir incorporándolo, porque así o sí, digamos, esto ya forma parte de nuestra vida. Se nos ha metido de forma muy abrupta, pero forma parte y va a formar parte de nuestra vida en el futuro. Entonces, quiere decir que tenemos que ir elaborando formas de comunicación y de investigación que permitan esto. En esta línea ya hay una serie de orientaciones que se han ido haciendo, ¿no? Yo aquí creo que hay ya que distinguir, porque se ha hecho así, ¿no? Investigación sobre las redes, que es una cosa, es investigar, bueno, cómo funcionan, qué pasa, bueno, todo lo que los tecnólogos y tecnólogas han ido haciendo durante tantos años, de ver cómo todos nos volvemos medio tontos con las redes, ¿no? Bueno, pues toda esa es investigación sobre las redes, perdonadme la ironía. Y la otra es investigación en las redes o en los medios estos que tenemos, ¿no? Yo creo que esto es importante. Es decir, que opciones diferentes. Hay una línea de investigación en etnografía, por ejemplo, que está abierta hace algún tiempo, que es la etnografía digital, por ejemplo, ¿no? Es decir, investigar a través de estos medios y qué está ocurriendo en estos medios etnográficamente. Es decir, meterte, interaccionar, hacer participación, ¿no? Observación participante, que dice la etnografía, formando parte de este campo, etcétera, etcétera. Esto es una línea. En el libro de Caminos y Derivas, que creo que ayer os lo comentaba, hay un trabajo de unas compañeras de Santiago, Adriana Yeguer, entre otros, que es colega vuestra también, porque es argentina, sobre este tema, ¿no? Me parece que es un tema interesante. Y luego, bueno, en otro libro último que sacamos, Investigación Transformativa e Inclusiva en el ámbito social educativo, con aportaciones de unas profesoras de la Universidad de Southampton, de un centro de métodos de investigación, están trabajando sobre lo que llaman el uso de tecnologías online para investigación educativa. Y ahí en concreto hablan del Skype. Yo creo que ya se han quedado obsoletas, la pandemia las ha dejado ya obsoletas, ¿no? Porque este capítulo está escrito hace 2 años, pero ya creo que el Skype ha quedado absolutamente rebasado y desbordado por otras técnicas. Pero la idea está ahí, o sea, es la idea de pensar la investigación también desde el uso de otras cosas, y ellas apuntan a algo que es interesante y que nosotros además con nuestros estudiantes lo tenemos en cuenta, que hay otras formas de comunicación que se están dando entre los chicos y las chicas, sobre todo, bueno, y Laura lo apuntaba ahora, ¿no? Es esa otra cultura comunicativa, esa otra acceso al conocimiento, estas otras formas de aprender que tienen los chicos y las chicas por estar participando de situaciones de estas, de redes, de comunicación, todo, ¿no? En definitiva. Y es importante esto de que no solamente son canales de comunicación, representan otras formas de aprender. Otras formas de aprender. Y esto creo que debería de ayudarnos a repensar lo que significa la presencialidad, la virtualidad, el uso de las redes, el estar presente en las redes, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es un elemento interesante. Hay toda una línea de trabajo que está ahora desarrollando, que es lo que se llama las ecologías del aprendizaje, ¿no? Que lo que viene a plantear que todo lo que se está haciendo también en todos estos medios virtuales constituye una ecología, una ecología en el sentido no solamente que es un medio para comunicarse, sino que tiene contenido y representa formas de pensar, formas de aprender, ¿vale? Formas de comunicación,
etcétera. Y por lo tanto, esas ecologías nuevas que se abren ahora, pues están posibilitando otras cuestiones, ¿no? Aquí podemos profundizar más si queréis, si os interesa el tema en estos días, pero me parece que son elementos a considerar. No, por ahí han dicho algo en el chat, Esteban, que no sé si lo quiere mencionar, dice, de acuerdo con el doctor Rivas, es considerada una actividad fraudulenta, que en mi caso me costó rediseñar procesos internos de una investigación en 2013. No sé si Esteban Buenas quiere tardes. comentar. Sí, Hola. voy a ampliar un poquito eso que mencioné, que creo que me había reflejado en las palabras del doctor Rivas, y me sucedió en el año 2013 cuando estaba trabajando un tema de investigación en el cual mi entrevistado no se encontraba en la región, se encontraba en otro punto, el cual yo no podía acceder físicamente a la entrevista. Lo que se me ocurrió hacer era ubicarlo por chat, digamos, y tratar de que eso sea lo más real posible, porque no tenía otra forma, y esa persona tenía el conocimiento que yo estaba buscando, porque era un conocimiento específico. Y me costó en ese sentido, digamos, que tuve que y fíjense cómo voy a cambiar mi vocabulario, y tuve que chatear con él, chatear vía Facebook. O sea, y en ese sentido, digamos, yo creo que no hay un marco teórico que le dé validez a esa actividad. Para mí es importante, lo que pasa es que yo creo que no está estructurado, no está bajado a la tierra. A eso me refiero con que mi profe, cuando vio eso y vio que ¿de dónde lo sacaste? Porque ella sabía que este chico no estaba, digamos, no estaba acá. ¿Cómo hiciste? Bueno, y tuve que explicarle, no, mira, pasó esto, tal y tal cosa, y me dice que no me lo va a tomar a eso, que trate de buscarle la vuelta, la forma, que yo al final ahí lo terminé descartando y tuve que rediseñar todo el tema desde el título. O sea, fue lamentable para mí, porque justo era ese tema el que estaba trabajando, y esa persona me iba a aportar mucho al trabajo. Pero ¿cómo es esto de que no tenerlo en la presencialidad te dificulta? Pero ahora que estamos luego de la pandemia y con todos los avances y la innovación, yo creo que se logró dar un poco más de seriedad a este tema de hacer una investigación y de entrevistar a alguien que está quizás en otra parte del mundo, y que eso sea tomado como válido, como serio. Eso nada más, profesora, un gusto. No, muchas gracias, Esteban. La verdad que, mira, es muy interesante lo que estás planteando, porque tiene que ver con otro punto que queríamos tocar, que era esta sobrevaloración de la teoría, ¿no? Porque lo han planteado en otro sentido, pero yo pensaba cuando tú estabas hablando, decía, bueno, cómo la teoría de la investigación o la teoría científica pone o indica o marca unos parámetros de lo que es una entrevista, de cómo hay que hacerla, del tiempo, etcétera, etcétera. Y eso, de alguna forma, es incoherente con las posibilidades que nosotros estamos buscando de comunicación de la gente, de poder comunicarnos. Lo que decía Laura, las personas mayores, yo me sorprendo porque tienen su clase de zumba, su clase de yoga, su clase de... decir, hay gente que se le ha abierto un mundo porque no se movía de su casa, ¿no? Y es muy interesante, pero cómo a veces determinados marcos teóricos a los que nos agarramos de una forma poco crítica, nos marca unas posibilidades u otras, ¿no? Y como ahora una pandemia, curiosamente, ha provocado que lo que era, bueno, tú usaste esa palabra fraudulento o ilegal o poco serio, ahora resulta que hay que hacerlo así porque no hay otra forma de hacerlo. Entonces, para que veamos cómo estas paradojas de la investigación, ¿no? O en el caso, bueno, que creo que ya los comentamos, ¿no? Como los ensayos, etcétera, etcétera, de las vacunas requieren un tiempo de prueba y de golpe, en unos meses, por las propias circunstancias, se rompen todos los parámetros de necesidad de mantener unos tiempos, una prueba, contraprueba, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto para que
digamos, cómo consideramos la teoría, cómo leemos la teoría, qué pasa con la teoría en los contextos. Por ahí hablaron de región, hablaron de territorios en los que trabajamos, ¿no? Analía. Sí, hay dos, sí, sí. Yo también quiero hablar después, un comentario breve. Sí, creo que sí me tenía la palabra Sí. y Carlos la ha pedido ahora, ¿no? Sí. Vale, sí, por favor. En relación a lo que planteaba Analía y lo que se viene planteando en términos a modos de comunicación nuevos o nuevas maneras de hacer investigación que se plantea la pandemia, me parece que el sentido de la investigación es justamente eso. Me parece que ninguna investigación nace de algo que ya está planteado como fácil o como válido. Me parece que estas cuestiones que entran en juego, los modos de comunicación, aquellas cuestiones con las que no estamos del todo conformes, hacen que justamente estas nuevas posibilidades surjan. Me parece que la pandemia en sí, si lo vemos como un problema, puede generar nuevos y arrojar nuevos resultados en la manera en la que la investigación misma se venía realizando, que me parece que eso es lo rico acá. No plantearlo como un obstáculo, sino más bien como un desafío a superar para establecer nuevos paradigmas que representen a la investigación en sí misma. Me parece que eso es lo más valioso de todo lo que se puede rescatar. Estas cosas que antes no eran válidas, que de pronto pasan a ser válidas y son necesarias si realmente queremos empezar a cambiar las visiones que tenemos del mundo en que vivimos. Eso nomás. Sí, Carlos. Sí, sí, un pequeño aporte sobre el tema del rol de la teoría. Yo me considero tengo la camiseta puesta, pero sí es cierto que es importante ver cuál es el rol que se quiere hacer jugar a lo que se le denomina teoría y cuáles son las formas en que queremos utilizarlas en algunos casos, ¿no? O sea que me parece que ahí hay un territorio para estar atentos, ¿no? No en contra de la teoría, no porque ella en sí misma tenga un valor peligroso, sino que el uso quizás o la manera en que se esgrimen algunas posiciones teóricas puedan ser, sí, potencialmente discutibles o producto de la crítica. Pero quería traer acá sobre todo un aporte para un poco unir los módulos, que en la charla que tuvimos con Maite, yo me registré acá algo importante, me gustó mucho, que precisamente va en este sentido, que ella comentaba un poco, creo que, sobre los aportes de Ángulo Rasco ya de hace un tiempo, que la teoría de alguna manera se constituye en la propia praxis, ¿no? Y que de alguna manera la teoría didáctica ya no es suficiente para guiar las prácticas. Y entonces creo que ese sí es un comentario muy, muy pedagógico para poder analizar, estudiar las prácticas y saber que no son súbditas de ninguna teoría en particular, sino que tienen sus propias riquezas. Y en tal caso, la pregunta también pasa por saber cómo se constituyen esos saberes docentes que se ponen en acto en un lugar, en un momento determinado, en una situación, en un contexto, ¿no? O sea que la teoría ahí tiene un rol, pero no es el rol de, digamos, el saberlo todo, el que guía la posibilidad de interpretar, conocer, determinar, hacer emerger, ¿no? Así que por eso quería conectar con esto de Maite. Es interesante, sobre todo que nos movemos tradicionalmente en esta disyuntura entre teoría y práctica, ¿no? Parece que tenemos que hablar desde siempre, de alguna forma, de la relación entre teoría y práctica. En un vídeo que os he colgado en la plataforma, en el campus, sobre Grossfogel, sobre la historicidad de la... Ay, no me acuerdo el título ahora. Bueno, lo veis ahí, es un vídeo largo, pero de todas las cosas lo que viene a plantear es que justamente la división de teoría y la práctica es una división histórica, es decir, que se ha hecho de acuerdo a una ideología cultural, social, determinada, con anclaje muy claro, bueno, en la filosofía griega y demás, y sobre todo en el cristianismo, ¿no? Hace un apunte que es interesante, en la cristiandad, no tanto en el cristianismo, ¿no? Porque no es una cuestión tanto de creencias, sino como de ideología, de forma de entender el mundo, ¿no?
Y en este sentido, la división está entre cuerpo, alma, la división entre el sujeto, el pensante y el que actúa, etcétera, la división tradicional de la Iglesia ahora en labora, etcétera, etcétera, viene a legitimar esta división entre la teoría y la práctica, que el liberalismo, el racionalismo se lo toma para hacer una, digamos, una explotación en este sentido hacia lo tecnocrático. Es decir, la idea de que tiene esa idea del racionalismo de que existe una razón universal que luego se traduce en reglas prácticas para la intervención en la realidad, ¿no? Que trastoca totalmente cuál es la teoría del conocimiento y las posiciones epistemológicas que justamente hablan de que la construcción de conocimiento va por otro lado, ¿no? Que se produce desde esta acción del sujeto, y la acción del sujeto construye teoría, ¿no? Y en este sentido es importante, la posición del colonialismo es muy clara. Hay una superación de la posición de la teoría y la práctica, y no hay una división entre ambas. Es más, Corona Berkin hace una afirmación muy interesante en el sentido de que cuando hacemos esta división de teoría y práctica, lo que estamos haciendo es crear condiciones para la domesticación de la práctica. Porque entonces eliminamos a la práctica, en el sentido que Carlos decía ahora, retomando Angulo, ¿no? Eliminamos a la práctica la capacidad de construir mundo, ¿no? De construir conocimiento. Y eso, claro, lo que hace al final es que la deja en manos de los avatares políticos, sociales, culturales dominantes y hegemónicos, y elimina su capacidad para construir pensamiento, ¿no? Entonces, la técnica te da lo que tienes que hacer. Y el conocimiento, digamos, que se ha elaborado por los expertos, te dice lo que tienes que hacer, ¿no? En esa separación de una cosa y otra. Por lo tanto, le quita capacidad de reflexión a la práctica. Y ahí sonamos, ¿no? Ahí es donde ya el sistema cruje. Por lo tanto, lo que planteamos es que no existe una división entre teoría y práctica, porque hasta cuando el filósofo se pone a pensar, está haciendo algo, está pensando. Hay un hacer que significa justamente el construir la teoría, que no es distinta a lo que significa hacer cualquier otra cosa, ¿no? Porque en definitiva ahí nos construimos. Nos construimos desde la experiencia. Decíamos ayer, hablamos del relato y demás. Eso se construye desde la experiencia. Y justamente la experiencia es la que va construyendo nuestro conocimiento del mundo en la medida que la contamos. Por lo tanto, al final, simplemente estamos construyendo un relato de la realidad a partir de qué experiencia vamos haciendo con esa realidad, ¿no? Luego no existe separación teoría-práctica. Estamos hablando de lo mismo, simplemente nos han llevado de alguna forma a la división esta, que en otras culturas, por ejemplo, no existe. Y algunas culturas originarias de América, ¿no? De Abya-Yala, no existen, ¿no? Entonces habría que reconstruir mucho sobre esto, ¿no? Es decir, hay una posición hegemónica, evidentemente, pero no es la única y desde luego es la que está llevándonos a un posicionamiento ético-político determinado, que es en el que nos situamos en este momento. No, ahí al respecto, y lo tienen en los materiales, pero en la página 12, justamente porque es muy interesante lo que plantea Corona Berkin, porque hace pensar, ¿no? Dice, es sintomático del eurocentrismo científico que la teoría sea concebida como abstracción separada de los datos, y que el saber generado sea incompatible con la producción de conocimiento, desde la observación de los fenómenos cotidianos y tradicionales no occidentales. Separar la teoría de la praxis no solo dificulta encarar nuevos desafíos políticos al dejar de teorizar sobre la práctica, sino que también, desvaloriza el conocimiento del otro, al momento de distinguir qué es ciencia y qué no. Los métodos horizontales entienden el proceso investigativo y la producción de conocimiento como un compromiso político que genera formas de vivir mejor en el espacio público. De esta manera, la investigación es considerada como expresión de la vinculación entre teoría y práctica. La verdad que es muy interesante el texto, la forma en que lo plantean, porque va en la línea de lo que ha planteado Carlos y ha planteado Ignacio, pero bueno, era un punto que nosotros queríamos retomar, sobre todo porque
se ha comentado, los que son de ciencia, los que no, los que vienen de biología, los que vienen de economía. Entonces, bueno, yo creo que en la misma línea que estamos planteando, no verlo como obstáculo, sino como posibilidad de construcción. Entonces, creo que eso da una visión diferente cuando estamos trabajando en investigación o en docencia o con distintos grupos, ¿no? Porque no se trata de que uno porque es biólogo, u otro porque es economista, u otro porque es matemático, no va a pensar de forma adecuada lo que un educador o pedagogo pensaría, pero piensa otras cosas. Entonces, esa sería la posibilidad de entender, digamos, y de poder, si se quiere, incluir el conocimiento de todos y todas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, también yo creo que esto está muy marcado inclusive desde la ciencia, ¿no? No vamos a hacer epistemología hoy, pero las ciencias que son para pensar y las ciencias que son para, no sé, para diseñar o para el arte, entonces hay una división arbitraria, ¿no? Que hay que pensarla y que hay que pensarla, bueno, despacio, con tranquilidad, pero también de manera crítica, tanto para el que está en la enseñanza como el que está en la investigación, ¿no? Porque yo creo que también se plantean dicotomías que al final parcelan o fragmentan el conocimiento, ¿no? Porque bueno, en este sentido el conocimiento de un, digamos, de un líder aborigen, o no sé, yo pensaba, digamos, una tesis doctoral que tutoricé hace tiempo de una compañera ecuatoriana, indígena. Ella lo que hacía era escribir, y su tesis fue 20 años de escritura de diario, fue un trabajo autoetnográfico, y ella a veces se preguntaba, ¿y yo qué conocimiento tengo, no? ¿Y yo cómo puedo hacer una tesis con esto? A ver, lo que quiero decir es como a veces desde las propias marcas y los propios marcos y marcas que va imponiendo la ciencia, uno va perdiendo posibilidades de conocimiento y también va perdiendo posibilidades de emancipación. Entonces, bueno, la propuesta en este caso sería ir hacia otro lado y intentar romper con esto, ¿no? Pero bueno, esos son los modelos, y los modelos que están establecidos en el campo de la investigación, sea del campo que sea, no porque sean de matemática o porque sean de física, porque sean de biología o porque sean de educación. Que esto también yo creo que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque desde esos marcos hemos bebido todos y todas, ¿no? Entonces, también para esta sobrevaloración de la teoría, yo creo que no hay mucho más para aportar, ¿no? En el sentido de bueno, ¿qué se entiende por teoría? ¿Cómo hacemos teoría? ¿Y por qué la teoría no está desvinculada de la praxis, ¿no? Si no, no es teoría al final, ¿no? Entonces, en ese sentido, ni demonizar la teoría, pero claro, ¿qué teoría y qué sentido de la teoría? Y cómo usamos, ¿no? Como ha dicho creo que Carlos, cómo usamos esa teoría, ¿no? La usamos como marco de poder y de autoridad para fundamentar determinados trabajos, o la usamos como marco de debate y de crítica y de posibilidad también de ponerla en diálogo con otras teorías, ¿no? Porque bueno, hay un libro que a mí me llama la atención, por ejemplo, El cultivo de la humanidad de Martha Nussbaum. Ella hay una parte, yo ahora hoy no lo encontré, pero ya para la próxima lo voy a buscar. Ella hay una parte en ese texto donde cuestiona la ciencia, esto por algo que también planteó Carlos, ¿no? Plantea el conocimiento científico, por ejemplo, en el caso de la biología, y ya he visto otros trabajos, por ejemplo, cómo se plantea, parece una cosa graciosa, yo me sorprendí cuando lo vi en el texto, pero bueno, ella porque quiere acompañar una idea con unas evidencias, ¿no? Ella ahí plantea cómo qué representaciones y qué imágenes, por ejemplo, de la vida animal, a través de una especie de monos, donde hay cierta jerarquía, hay cierto autoritarismo y se muestra al macho y a la hembra con determinadas características. Pero esos son determinados marcos científicos. La ciencia, desde otras investigaciones, muestra una imagen totalmente diferente. Y ella lo argumenta. Yo cuando encuentre voy a fotocopiar y se lo voy a... A mí me llamó mucho la atención para decir cómo, aún en determinados ambientes científicos, donde parece que está todo muy controlado, muy experimentado, muy rigurosamente,
falla la mirada, cómo se mira y cómo se hace uso de esa teoría para mirar una realidad, ¿no? Entonces, a mí parece que este es un debate que no tenemos que perderlo de vista sobre el papel de la teoría y qué uso hacemos de la teoría y desde dónde viene la teoría y quiénes escriben y quiénes dicen y desde dónde escriben, ¿no? Porque a veces parece que la teoría es nuestro carné para poder pasar, pero bueno, la teoría también es una posibilidad, creo yo, para pensar, pero también para debatir. Una cuestión, se me viene Silvia Cusicanqui cuando habla del colonialismo interno, ¿no? Que creo que es el más fuerte que tenemos que vencer y trabajar. Y por otro lado, que justamente esta visión, digamos, esta mirada crítica hacia la teoría, hacia esta posición de la teoría, de mirar la teoría desde una posición crítica, me parece que es justamente clave en esto que ya en la clase anterior se había planteado, ¿no? Porque eso va a ser una mirada desde este enfoque a la teoría y a la práctica como praxis, me parece que es lo que va a dar lugar justamente a que se pueda ir dando la investigación colaborativa y que haya lugar justamente para esas otras voces, ¿no? En la construcción de conocimiento. Creo que es la única alternativa, digamos, esta mirada hacia lo que es la teoría, ¿no? Sí, en este sentido, ¿qué dices, Norma? Me parece que es importante esto del espacio para otras voces, porque me ha llamado la atención en muchos de los comentarios que habéis hecho en las presentaciones, habláis, y bueno, creo que además es una forma de expresión que está bastante incorporada, lo de dar voz, ¿no? Y me parece que es el matiz que tú has hecho, me parece que sí que es importante, porque más que dar voz es una cuestión de crear espacios para las voces, Crear voz. que es diferente. Claro, porque tampoco es que se usa mucho habilitar otras voces. A ver, ¿quién soy yo para habilitar? Es un fallido, digo, ¿no? Entonces me parece que es la forma democrática y dialógica, digamos, es justamente generar esos espacios. Y esos espacios se van generando justamente con esta no sobrevaloración de la teoría, ¿no? Y más si hablamos desde la academia, digamos, entre comillas, digo como que los que estamos en la academia somos los que tenemos la teoría, ¿no? Digamos, y todo lo que significa eso simbólicamente para la comunidad, para la gente, ¿no? Entonces me parece que corrernos de ese lugar es uno de los pasos fundamentales, ¿no? Pero corrernos en serio, digamos, realmente sí, como tal para cual. generar en primer lugar un vínculo de confianza, no sé, un vínculo genuino realmente, no en esos equipos integrados y articulados de investigación, ¿no? Claro. O sea, estamos inmersos en un sistema que es neoliberal, que es jerárquico, que es occidental, la modernidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es normal que expresemos este tipo de cuestiones si no tenemos las alertas epistemológicas que nos permiten reflexionar sobre eso que estamos, cómo nos expresamos, ¿no? Pero por eso es importante hacer la distinción esta, ¿no? Porque dar voz es un acto de poder, en definitiva. O sea, yo soy el que da voz, ¿no? Pero ¿dónde me sitúo yo para dar voz? ¿Quién soy yo para dar todo lo que tú decías, ¿no? Entonces, eso es una cosa, y otra es justamente el crear espacios para que las voces participen, ¿no? Y es diferente, porque entonces ahí sí que hay una cuestión clara que es la de la comprensión, el respeto hacia la voz del otro como una voz propia y no como la voz traducida o la voz autorizada por mí. Porque eso es otro juego, ¿no? El de la autoridad, la autorización, la autoría. Así bueno, la investigación en muchos casos se apropia de las voces de otros para la investigación. ¿Qué derecho tenemos los investigadores e investigadoras a apropiarnos de las voces de otros en la forma que sean esas voces? Me da igual que sea una voz tipo de entrevista, cuestionario de cualquier tipo, o un cuestionario de tipo más cuantitativo, etcétera, etcétera. Al final estamos haciendo una apropiación, ¿vale? Establecemos condiciones éticas, todo lo que queráis. Pero al final yo me quedo con eso y yo
hago el uso que quiero de eso, ¿no? Porque de alguna forma me siento autorizado por mi rol de investigador o investigadora, por lo tanto, de una posición de poder para hacer esa interpretación, ¿no? Entonces, ahí es importante el cambiar esa posición a entendernos desde la voz del otro y de la otra como una voz autorizada, tan autorizada como la mía, para poder, y sobre todo, no, más autorizada en el sentido de que es su vida la que está poniendo en juego, es su vida en el sentido de que nos la cuenta, la narra, su experiencia, etcétera, etcétera, es a él mismo, a ella misma quien se pone en juego. ¿Y por qué derecho tengo yo a apropiarme de esto, no? Ya en la antropología de los 80 se hablaba, Erickson, ¿no?, del rol expoliador del investigador, ¿no?, que llega, arrampla con todos los datos, se los lleva y luego en su despacho se dedica a elaborar todo eso para sacar su teoría y su publicación, en definitiva, ¿no? Entonces, esto es un acto de poder importante. Y como investigadores e investigadoras tenemos que tomar conciencia de esto. ¿Cómo reconsideramos, cómo reconducimos estos ejes del poder institucionalizado desde la investigación, desde el rol de académico, etcétera, etcétera? ¿Cómo lo reconstruimos en la investigación? ¿Vale? Y aquí yo creo que es cualquier investigación, no es distinguir, bueno, es que, por ejemplo, investigación cuantitativa, positivista, que media el instrumento de forma que aísla al sujeto del investigador y por lo tanto ya crea el espacio de neutralidad necesario y por tanto, ¿qué ha hecho? Ha eliminado al sujeto. Lo ha eliminado, lo ha sometido a una lógica de un instrumento, pero el sujeto ya no existe, ¿no? Entonces, ahí hay un ejercicio también, una relación de poder desde el investigador y desde la mediación que hace el instrumento en la investigación. Por lo tanto, incluso por encima del investigador o la investigadora está la autoridad del instrumento legitimado desde instancias académicas que ya conocemos, ¿no?, cómo se legitiman esto, que nos lleva a ese tema. Y aquí podemos entrar en una cuestión también relacionada con el poder, que son las relaciones de subalternidad dentro de la investigación, ¿no? O sea, los investigadores e investigadoras que marcan la pauta y aquellos que se ponen al servicio de esos otros para, digamos, seguir jugando un rol de subalterno para no estar fuera, pero en definitiva para seguir trabajando a favor de otros y aquellos que construyen los instrumentos, ¿no? Aquí podemos hablar de relaciones de poder ya incluso de tipo geopolítico incluso, ¿no?, que parece que es interesante que podemos poner en juego porque altera mucho la visión que podemos tener de la investigación y de lo que somos como investigadores. Y no sé si me he ido por otro lado, me disculpáis. Bueno, como yo voy trayendo, porque estamos abriendo mucho, si no hay manos levantadas o palabras, habíamos dicho unas cuatro ideas para pasar ahora a debatir sobre lo que han leído. Vamos a volver sobre esto, porque, bueno, ahí en el chat ha planteado Lucrecia, dice, expropiar la voz es expropiar la identidad. O sea, y yo creo que también es negar el saber o el conocimiento del otro de la otra, ¿no? Porque al final llegamos a eso, ¿no? Y cómo construimos el conocimiento. Entonces, bueno, otra cuestión era que creo que ya más o menos hemos entrado, por lo menos para empezar a abrir, que tiene que ver con el conocimiento y los campos disciplinares. Esto creo que, bueno, Morín nos ayuda mucho y muchos otros autores, que al fin los campos disciplinares, digamos, son divisiones ficticias, ¿no?, tal vez necesarias, y divisiones de poder al final, ¿no? Porque bueno, el conocimiento, ¿qué es al final, ¿no? El conocimiento es de las matemáticas, es de la biología, es de la física. Cada campo disciplinar podemos decir que construye una idea de conocimiento, pero al final también incluyen otros conocimientos, ¿no? Entonces ahí hay un debate que también para que, no sé, para que lo pensemos, ¿no? En relación a que no hay un campo disciplinar sobre otro, aunque socialmente y desde el imaginario, por ejemplo, desde la organización del currículum escolar, ¿no? Hay campos disciplinares que tienen más valor que otros. Pero claro, ¿el valor para quién? Porque el valor para la formación pasa tal vez por otros campos, ¿no? Entonces,
esta es una cuestión que no queremos pasarla por alto, bueno, cuando estamos pensando en investigación y en investigación colaborativa, porque ha surgido aquí, ¿no? Así muy tímidamente, pero han surgido como algunas cuestiones de, soy de este campo, vengo del otro, estoy pensando en esto, entonces, bueno, insistimos, veámoslo como posibilidad, no como obstáculo. Otra cosa sería decir, este es el campo dominante, o este es el campo disciplinar más importante, esa sería otra cosa, ¿no? Pero claro, no sé si alguien puede afirmar eso. Sí, Analía, un poco lo plantean ustedes en la experiencia, porque en realidad ahí, fíjense, yo también me quedé pensando en la enseñanza. Históricamente, en el currículum y en la enseñanza se trabajó con la lógica de la disciplina. O sea, hace mucho que se viene queriendo cambiar, pero digamos que prima mucho la lógica de la disciplina. Y justamente en la experiencia que ustedes plantean con este centro educativo, se rompe con toda esa estructura. O sea, se rompe con la estructura de la lógica de la disciplina para poder empezar a trabajar desde otro lugar, desde otra organización del currículum que por ahí no tiene que ver con la lógica de la disciplina. Entonces, me parece que es muy importante esto de lo disciplinar, porque hay, volvemos, hay disciplinas hay áreas, por no decir disciplina, hay áreas o profesiones por ahí que están más marcadas por esto de la lógica disciplinar que otras. Me parece a mí, es desde mi óptica. Sí, bueno, eso de alguna forma responde a esas tradiciones que decía, creo que nadie, no me acuerdo ahora, sobre lo que es la división de la ciencia y lo que es ciencia y lo que no es ciencia y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Que nos han creado segregación. O sea, porque al final el hecho de que haya un criterio que te marca algo como más válido que otra cosa está creando una división que hace que haya relaciones de jerarquía, de poder, etcétera, implicadas en eso, ¿no? Entonces, esto ha sido, digamos, una situación arrastrada desde lo que ha sido toda la generación del conocimiento de la modernidad que ha gestionado esto de este modo, ¿no? En el famoso árbol de las ciencias, en la clasificación, etcétera, que responde a un modelo de ciencia clasificatorio. Esto es importante. Es un modelo de ciencia más preocupado por la taxonomización que por la construcción. Más preocupada por ir colocando cada cosa en el sitio que se supone que tiene que estar, más que construyendo posibilidades nuevas para la humanidad, ¿no? Entonces, esto es una diferencia importante a la hora de manejar lo que significa conocimiento y conocimiento de un tipo o de otro. Sobre todo cuando además, insisto lo que decía antes, eso que llamamos ciencia está sometido a una lógica supra disciplinar, ¿no? Que es lo que ahí sería de la subalternidad que os decía, nos quedamos sometidos a esa lógica como subalternos, ¿no? Y ahí no se pierde algo que para mí es importante, que es la soberanía epistemológica de los sujetos, ¿no? Esa capacidad de pensar que tenemos todos y todas y de construir pensamiento y construir mundo a partir de ese pensamiento, ¿no? Entonces, aquí, digamos, tenemos que tener la ruptura. Por ejemplo, a mí hablar de ciencia o no ya no me importa, ¿no? Es una de las rupturas personales. Cuando empecé mi formación estaba muy preocupado por el conocimiento científico, que el conocimiento científico avanzando hacia las teorías científicas que iban más en las líneas más complejas, etc. Pero al final, bueno, es la ciencia lo que marca, ¿no? El conocimiento científico elaborado, con todas las características que eso tiene, ¿no? Más elevado, más culto, más no sé qué, y el conocimiento popular. Los saberes populares, ¿viste? Como hay un cierto grado de desprecio, ¿no? En decirlo así. Bueno, al final yo creo que
tenemos que ir limando ese tipo de cuestiones y pensando que lo de la ciencia no es más que un convencionalismo y que lo que importa al final es cómo estamos construyendo conocimiento todos y todas de acuerdo a las situaciones en las que estamos y vivimos. Y que para construir mundo tenemos que tener en cuenta todo ese ese conjunto de elaboraciones que estamos haciendo, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que se trata es de estar en este mundo y de hacerlo mejor. Y las diferentes disciplinas no son más que diferentes formas de leer ese mundo. Pero para tener una comprensión de ese mundo, tenemos que ir ligando esas narrativas para que tengamos una perspectiva realmente con más capacidad de transformación, ¿no? Y eso es importante. Y eso, bueno, cambiar esa idea de conocimiento que nos va desde esa idea de la ciencia hipotético-deductiva, ¿no? Hay unas teorías que ya están, bueno, que marcan los grandes ejes del conocimiento y a partir de ahí toda la investigación y la ciencia se trata de ir rellenando los huecos que la teoría esa dice. O sea, ya eso, Lakatos, Kuhn, un montón de epistemólogos lo han desmentido hace tiempo, ¿no? Que eso no funciona así. Pero bueno, parece que sigue siendo lo hegemónico en este sentido, ¿no? Pero no solamente en el debate entre estos, sino como otras formas de conocer el mundo también son formas de conocer el mundo, es decir, que tienen su lugar en la construcción del mundo. Por lo tanto, cómo creamos esos espacios que decíamos con Norma antes, ¿no? Para que todas esas voces formen parte en ese proceso complejo de construcción del mundo. Y esa es la apuesta, ¿no? Eso yo creo que desde la perspectiva que queremos ofrecer o de lo que es la investigación participativa, ahí es donde creemos que tenemos que ir dando pasos, ¿no? En definitiva. Nacho, sí. ¿Puedo meter un bocadillo ahí? Yo creo que ahí tenemos que hacer nosotros también. Mete lo que quieras, a esta hora me lo como todo. Una severa. No como es los la que hora de comen cenar acá, en casa. Perdón por el uso inadecuado del término, perdón. No. Era una de esas palabras que no se pueden ocupar en este espacio, ¿no? Bocadillo es... No, yo lo decía por la hora de la cena. No, yo la entendí perfecto. No, que en eso tenemos que hacer también nosotros una aguda autocrítica, que yo veo todavía actualmente en cursos de posgrado, en carreras de posgrado, de doctorado, que hay alguien que se para en el frente y dice la ciencia, conocimiento objetivo, racional, sistemático, metódico, hoy por hoy, ¿no? Entonces, claro, porque calzaron algún documento de internet o sacaron algún libro de Popper de hace 100 años y entonces ya eso le da el prestigio como para poder hablar de la ciencia. En realidad, hasta Lakatos y Kuhn son dinosaurios ya, ¿no? Bueno, Kuhn todavía expresa una posición actualmente dominante por lo de la comunidad, porque todos tenemos que meternos en la lógica de la corporación científica para poder publicar y para poder sostenernos de alguna manera, ¿no? Pero en general yo creo que tenemos que hacer un mea culpa de cómo nos hemos desenganchado de esa discusión que realmente ha cuestionado muchísimo la visión de ciencia, que ya tiene más de 100 años, pero que todavía por algún motivo nos encanta replicar, nos encanta reproducir. Entonces nos quedamos con esa imagen, nos gusta la imagen esa caricaturizada de esa época en la cual, bueno, han surgido algunas posiciones que se han mantenido como momias hasta ahora, ¿no? Y yo creo que eso es una autocrítica necesaria para nosotros, porque del 2000 en adelante yo creo que se ha pateado el tablero de una manera importante. Sí, no, yo estoy de acuerdo porque creo que también, a ver, bueno, estaba pensando una idea y ahora se me ha ido, pero es cierto, no, pensaba esto, ¿no? Que también ubicarse en un lugar da cierta seguridad y esa seguridad no nos queremos mover. Entonces yo creo que es importante que podamos revisar, tampoco es ahora rasgarse las vestiduras y arrancarse los pelos, pero que sí que tenemos que pensar, no perder de vista, por eso nosotros hablábamos de una dimensión ontoepistemológica, metodológica y ética, ¿no? Es decir, cuando hablamos de investigación, llámese colaborativa, investigación-acción, investigación cualitativa, es decir, no podemos fragmentar. Lo onto lo dejamos para un lado, lo epistemológico para otro, nos centramos en lo metodológico y lo ético, bueno, lo agregamos. Entonces esta sería un poco la idea, sobre todo pensando en apuestas colaborativas, participativas, es decir,
hay que meterse en esto y hay que pelearse con esto, porque es cierto, tenemos dinosaurios, tenemos ciertos marcos muy duros, y claro, ¿cómo uno puede pelear en el buen sentido metiéndose en el tema, no esquivando el tema? Porque claro, porque me parece muy complejo, porque no quiero pensar, no, porque después, claro, después nos entran propuestas o metodologías que realmente niegan el sujeto, niegan el saber, y es simplemente ajustarse a un modelo aplicacionista que anula al sujeto. Entonces, claro, a veces también desde nuestra propia acción y postura dejamos sitio a determinadas, bueno, modelos o prácticas también en la investigación, porque uno también tiene que, bueno, a veces se nos escapan, ¿no? Porque no siempre podemos tener una vigilancia epistemológica clara, pero no podemos perder de vista, bueno, de qué sujeto estamos hablando, de qué teoría, quiénes están detrás de la teoría, el proceso de interpretación, bueno, esto que estaban planteando, el proceso de los textos, quiénes hablan, quiénes dicen, ¿no? Algunas de estas cosas estoy repitiendo un poco lo que han dicho en las presentaciones también, ¿no? Pero bueno, nosotros queríamos como para abrir que no podemos solo pensar en lo metodológico no nos va a resolver la investigación, sino que lo metodológico puede ser de cualquier tipo, hasta puede surgir de un proceso de construcción con aquellos sujetos, aquellas personas, colectivos o grupos con los que estemos trabajando, porque a veces eso también nos pasa, uno piensa alguna idea de diseño, pero en la propia marcha van surgiendo otras cosas, como ha pasado en esta experiencia, ¿no? Porque el alumnado dice cosas, porque el alumnado ve cosas. Yo pensaba, por ejemplo, en la experiencia del huerto, el huerto que uno puede decir, bueno, los profesores, sé que aquí tenemos profesoras de biología, y lo digo en el buen sentido, ¿no? Están felices con el huerto porque ahora vamos a aprender, van a medir, pero el huerto tuvo otro sentido, tuvo un sentido social, porque nos decía el educador social, que fíjense, curiosamente no eran los profesores de biología, estoy hablando del proyecto del instituto, este artículo que les sugerimos si querían leer y debatir. El huerto fue un espacio social de encuentro donde los jóvenes colaboraban con las plantas, con las lechugas, con lo que tenían que hacer, pero también fue un espacio de diálogo y de comentar cosas, y no era me voy al huerto como un castigo, sino quiero ir al huerto, ¿no? Y eso a nosotros nos hizo pensar, ¿no? Porque a veces hay determinadas propuestas o espacios en esta línea de cómo generamos espacios de diálogo para que realmente podamos llegar a todos y a todas y podamos escuchar a todos y a todas. Y se me vino el tema del huerto, ¿no? Como un espacio que el instituto lo tenía ahí abandonado, y fue un espacio clave para trabajar la conflictividad y un espacio también de acercamiento en otro ambiente. Tampoco era un huerto muy grande, era en un rincón del patio del instituto, pero digo, cómo también a veces uno piensa que ese no va a ser el espacio más adecuado, así como nos decía Esteban, ¿por qué no chatear con alguien y por qué el chat no puede ser digamos, una herramienta de investigación, ¿no? Y en este caso, ese espacio que se generaba de comunicación o de diálogo entre los chicos y las chicas que iban al huerto con la persona que estaba ahí en el huerto en ese momento, lo que ahí se generaba era muy importante, y era, por supuesto, importante ponerlo en relación con otras cosas que pasaban en el instituto, ¿no? Pero viendo esta cuestión de que a veces las herramientas o las estrategias de investigación como parece que están tan establecidas o las que están más legitimadas, nos cierran posibilidades de generar otras estrategias que abran nuevos espacios de comunicación, ¿no? Y en ese sentido, bueno, hay toda una línea que no es nueva, pero que, bueno, que tiene que ver con el trabajo con cartografías, ¿no? Con cartografías como otra forma de diálogo y de expresión que puede ser desde el dibujo, desde el diseño, y eso tal vez hace unos años hubiesen pensado, eso son manualidades, digo así de manera muy tal vez peyorativa, pero en este momento,
constituye una herramienta de diálogo y de comunicación y de apertura, porque hay personas que tal vez directamente hablando en voz alta no sea la mejor forma de expresión al principio, tengan otras. Entonces, ¿por qué desde la investigación no se pueden abrir diversos espacios? ¿Y por qué esos espacios no van a ser legítimos? Si realmente sirven, no desde un punto de vista utilitario, sino que permiten y habilitan posibilidades de comunicación, en el sentido de conocer y comprender al otro o a la otra, ¿no? Y esto venía un poco, no sé a colación de qué, pero bueno, por lo que queríamos entrar ya en el artículo, si no tienen, yo por el horario, 21 a 16, nos quedaba pendiente sujetos, textos, no sé si abrimos algo de eso o pasamos a los artículos. Estoy preguntando aquí a mi compañero de curso. Vaya, no sabía que me iba a preguntar, no me sé la lección ya ahora. No, sobre esto simplemente teníamos que apuntar algo, porque está en relación con lo que el otro día también se habló y salió, ¿no? Y que, bueno, de alguna forma también hoy ya lo hemos planteado, esta idea de que de lo que significa dialogar con los sujetos no es necesariamente tener un interlocutor presente, ¿no? O sea, que yo creo que hay también esta necesidad de abrir la mirada de lo que significa sujeto, ¿no? En la investigación y en lo que estamos haciendo. Y, lo digo porque parece como que cuando hablamos de desde la tradición más antropológica, cualitativa y demás, siempre ahí está como esta impronta de la observación, de la participación en el escenario, etcétera, etcétera, etcétera. Y no necesariamente siempre esto es la única forma de plantearse la investigación, y sobre todo porque depende de qué disciplinas, qué ámbito de trabajo, etcétera, etcétera, como que las posibilidades de entender qué es un sujeto se abren mucho, ¿no? Lo que sí es importante es entender lo que significa el sujeto, no solamente como una individualidad, ¿no? Sino como una construcción. Es una construcción que tiene siempre un carácter colectivo. No podemos pensar en el sujeto desde la individualidad, sino justamente como una construcción colectiva. No se construye el sujeto de forma autónoma, independiente, fuera de cualquier espacio y tiempo, ¿no? Sino justamente se construye desde esa pertenencia a un espacio y a un tiempo, ¿no? Y ahí justamente esta construcción del sujeto desde esa idea nos lleva no a pensar tanto en el sujeto individuo, sino en el sujeto como esa construcción que hacemos en torno a los escenarios en los que investigamos. Y que escenarios que no son necesariamente, y ahora lo hemos planteado, presenciales en el sentido más textual de lo que significa la presencialidad y tal, ¿no? Dialogar por ejemplo, con un texto es dialogar con sujetos, es decir, es dialogar con un pensamiento de alguien o alguienes que han construido ese pensamiento en un momento concreto, ¿no? Histórico, social, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese sentido hay, digamos, un diálogo que se establece no solamente desde el tú a tú, sino un diálogo que se establece con un sentido más histórico, es decir, de la consideración de esta construcción de las subjetividades de lo colectivo. Y por lo tanto, no interesa solamente lo que el sujeto como individuo cuenta, sino interesa cómo eso que el individuo cuenta, en la forma en que se está construyendo un proceso de construir mundo, ¿no? Y eso es la parte importante del asunto. En ese sentido, casi que nos abre las posibilidades de entender sobre qué tipo de textos, en el sentido, digamos, narrativo, documental, visual, artístico, etcétera, etcétera, podemos pensar al sujeto, ¿no? Esto es importante. Ahí, por ejemplo, nosotros discutimos mucho con una perspectiva de las historias de vida de corte
francófono en este caso, ¿no? Que es toda la línea que se lleva en Ginebra, donde ellos plantean la textualidad como el objeto, ¿no? Y que al final eso es donde se contiene todo el contenido, ¿no? Cuando eso cosifica también al texto y lo convierte en un elemento, digamos, estático. Nosotros lo que entendemos fundamentalmente es esta idea más de la construcción del texto que se hace a lo largo del tiempo y que se hace en un contexto histórico, ¿no? Y que es donde tiene un sentido. Entonces, la construcción del sujeto está en relación a este tipo de dimensiones mucho más complejas, en definitiva, ¿no? Porque esto no nos ayuda a resolver el problema, sino que nos complejiza bastante más el problema, ¿no? Y lo cual el reto que nos plantea es mucho más importante. No sé si le he contestado a la profe lo que me preguntaba. Sí, muy bien. Yo creo que podemos... No, pero esto lo vamos a seguir hablando, pero como quedó un poquito en el ambiente, queríamos empezar a hablar y ir abriendo, ¿no? Sobre todo también la idea de estas lecturas desde y con, ¿no? Leemos con los sujetos, desde los sujetos, pero los sujetos también pueden ser textos. A veces los sujetos son imágenes. Nosotros vamos a intentar, bueno, poder compartir algunas investigaciones que parecen muy extrañas, ¿no? Pero ¿quiénes son los sujetos, no? Entonces, esto nos parece importante porque, bueno, creo que eso permite una apertura diferente y no nos encorseta en decir, bueno, el sujeto es este que tenemos enfrente, el sujeto es esto, y se convierte al fin en un objeto, ¿no? Y eso tal vez, pensando en voz alta para una investigación de tipo colaborativa, bueno, necesitamos cierta apertura, ¿no? Pero bueno, si os parece y si alguien no tiene alguna cuestión, por lo menos algunos comentarios, nosotros después podemos abrir un foro ya que no nos vamos a ver en una semana, un poco que, bueno, que han visto, que les ha llamado la atención de la investigación, qué ¿Puedo decir una reflexión. cosita? ¿Puedo decir una cosita? Un minuto o Un menos. minuto. Es que al hilo de lo que estabas comentando ahora, no sé si habéis visto la serie Years and Years. Ah. No sé si la han puesto en Argentina, pero si no la han puesto está en Netflix, que es obviamente el canal de información y actualidad más importante del mundo en este momento, como todo el mundo sabe, ¿no? Por lo tanto, para estar al día tenéis que ver Netflix. Bueno, esto es una serie que es interesante. Yo os la recomiendo porque plantea aparte una situación creo que política, pero también epistemológica y para entender la subjetividad y demás, ¿no? Y ahí plantea una paradoja bastante interesante, que es la del transhumano. Estamos acostumbrados a hablar de transexualidad, transgénero, bueno, en este caso habla de humano. Nosotros pensamos que era cosa de la película, pero ya estamos viendo artículos y trabajos que hablan de la transhumanidad. ¿Qué quiere decir? Que el sujeto pierde corporalidad para convertirse simplemente en pensamiento. Y el pensamiento computarizado. Es decir, pierdo mi corporalidad, pero mi yo se queda en las redes, ¿no? Se queda... Bueno, esto está siendo una realidad a la medida de que nuestros yos están cada vez más presentes en toda esta complejidad y no tanto están corporizadas en quién soy yo, ¿no? Esto nos somete a paradojas interesantes. Yo no sé cómo resolverla en este momento, pero la dejo ahí, sobre todo por no ocupar el minuto que Ana me ha dicho. ¿Vale? Pero me parece que es interesante que lo pensemos en términos de entender esto del sujeto y a qué nos referimos y el paradigma sobre el cual estamos estableciendo la idea de sujeto, ¿no? Porque es interesante. Yo citaba a Rodolfo Kusch, ¿no? Y Rodolfo Kusch elaboró una idea muy interesante que era el conocimiento situado. Estoy hablando de los 70. No estoy hablando, bueno, ahora ya se habla más de eso, ¿no? Y lo que hablaba justamente esto aplicado a cómo el conocimiento autóctono americano planteaba su relación con el mundo frente al pensamiento ontológico de la modernidad. Bueno, ahí lo dejo. Bueno, ahora cómo pasamos a lo otro. Bueno, a ver, ¿quién se anima? ¿Quién abre el fuego? ¿Qué han visto? Que bueno, nosotros habíamos pensado dudas, interrogantes, reflexiones, comentarios o simplemente lo que quieran, pero ver cómo podemos entrar
Ya después vamos a estructurar un poquito más las siguientes lecturas, pero bueno, ¿quién se anima? Algo dijo María del Carmen, comentó un poco con el tema del currículum. Es cierto, esa fue una apuesta fuerte y es interesante de cómo se fue gestando, pero eso fue realmente de forma colaborativa y aportando ideas y preguntando al alumnado, y como yo creo que les dije el lunes, resulta que uno de los talleres más potentes, y sigue en el instituto, es el taller de cocina. Y claro, algunos especialistas dirían, pero un taller de cocina, lo que aprenden los niños y las niñas con un taller de cocina. Y está instalado, así como un taller de juegos matemáticos, para pensar otro currículum, ¿no? Pero otro currículum desde un contexto, desde una realidad, desde una zona, desde un barrio, desde unas familias. Bueno, interesante. Bueno, a ver, ¿qué nos cuentan? ¿Qué vieron? ¿Qué, bueno, no vieron? Ana. Yo Vamos, quiero Ana. preguntar una pregunta. Bueno, iba a hablar Ana. A ver, hay tres. AMPA? AMPA es Asociación de Madres y Padres. Antes era APA. Eso suena muy, suena un poquito de la mafia, pero bueno, creo, sin H, ¿no? Pero APA era antes, Asociación de Padres. Entonces ahora es AMPA, Asociación de Madres y Padres. Bueno, Ana. Bueno, en el encuentro anterior ya me preguntabas con respecto a esta experiencia en el Instituto Esmeralda, si de qué manera se implementaba la evaluación de los aprendizajes, si el Ministerio de Educación en ese lugar, de qué manera avalaba estos espacios, digamos, curriculares. ¿Cómo se hacía eso en el marco de la investigación, ¿no? ¿Cómo ellos promovían esos espacios? Ahí el micrófono. Interesante pregunta, porque simplemente para poner un poquito en contexto, los centros educativos tienen total autonomía para presentar proyectos. Hay una normativa amplia, pero no hay una normativa que diga cómo tiene que ser la organización escolar. Lo que pasa es que la organización escolar, como es en Argentina, como es casi en todos los centros educativos de España, es muy similar, porque la organización escolar responde a unas tradiciones educativas que es los de 6 con los de 6, los de 7 con los de 7, en este caso los de 11 con los de 11, etcétera, etcétera, ¿no? Grupos homogéneos. Entonces, eso es porque se sigue manteniendo una tradición, pero hay centros educativos que presentan un proyecto a la Delegación de Educación, al Ministerio, y ese proyecto puede suponer una diferente organización curricular, por supuesto argumentado, ¿no? Y también eso supone un gran movimiento dentro del equipo docente porque tienen que ir pensando en otra estructura. Entonces, la verdad que no hay mayores problemas. Es más, a veces la delegación justamente de educación apoya mucho estos proyectos y en parte también por la realidad de algunos centros educativos, ¿no? En este caso, un centro, como ya comenté, perdiendo muchos alumnos, de 800 alumnos. Curiosamente, yo hacía como 6 años había estado trabajando en un taller con familias o más, y de golpe se quedan con 200 alumnos, ¿no? O sea, con unas instalaciones que ni les cuento, porque ahí podían entrar todo el barrio en ese instituto. Pero era posible porque el equipo directivo presenta un proyecto, lo presenta a inspección, lo debaten, y el proyecto continúa. Nosotros seguimos colaborando, pero el centro ya tiene autonomía, y yo por ahí veo en el Instagram o en el Twitter, porque bueno, tienen las redes, también veo lo que hacen, si no me acerco al centro, pero en este caso no hubo dificultad. Es más, los centros tienen autonomía para presentar proyectos educativos diferentes o disruptivos, como nosotros a veces los llamamos, porque era bastante disruptivo, también para el barrio, pero el barrio también lo fue entendiendo, ¿no? Lo fue entendiendo porque ha visto cómo los niños que salían y fumaban al costado del instituto querían entrar,
o como nos contaban algunas madres o padres, le pedían que le pongan el despertador para no dormirse, ¿no? Porque los padres salían muy temprano a trabajar y nadie los despertaba, entonces no iban. Entonces, la parte curricular yo creo que en ese sentido no era problema. Lo que tú preguntabas también, Ana, con respecto a la evaluación, también se pueden hacer propuestas de evaluación. Es cierto que ese también era un punto álgido en cuanto a trabajar con el profesorado, de poder ampliar un poco la mirada de la evaluación, no solo centrada en la calificación y en responder a unos parámetros que están definidos externamente, ¿no? Pero bueno, esa también es otra, digamos, otro camino que hay que transitar, ¿no? En cuanto a romper totalmente con el modelo de evaluación. Pero la estructura curricular sí que se rompió un poco. Y la verdad que como vieron qué resultados veían los profesores y las profesoras, que en las asambleas que hacían nos comentaban que no podían creer que, no sé, que Juan o que Pedro estaba temprano en la clase y estaba trabajando, y que tenía ganas y que hacía propuestas. Entonces, esa mirada yo creo que también permitía que el proyecto tenga fuerza, la parte curricular, digo, porque tiene como muchos núcleos que habría que hablar, ¿no? Y eso también formaba parte de comenzar a pensar otra posibilidad de evaluación, que no pasaba solo por hacer un examen puro y duro, sino de ver otra actitud, de ver otras inquietudes y de ver otras posibilidades. Aunque también es cierto que algunos niños seguían suspendiendo, como dicen aquí, o sea, seguían saliendo mal. Eso también por eso digo que no es todo ideal, porque esto también es importante que, no sé, nosotros también aprendimos que un proyecto hay que ir pensando al menos, por lo menos, en un tiempo de unos 4 años. No es por cuantificar, pero porque los tiempos requieren mucho diálogo, lleva tiempo. Entonces, a veces también esa es la falacia, ¿no? Que un proyecto se aplica y ya automáticamente se obtienen resultados, y como no se obtienen resultados se los quita, y justamente ahí se quita una posibilidad, ¿no? Porque también hay que convivir con las dificultades, con los retrocesos, y eso también es un aprendizaje también de bajar un poco las expectativas que a veces tenemos frente a una realidad compleja y difícil, ¿no? Gracias. Estaba Mari Carmen y Analía Piscini, me parece que era. Sí, yo cuando leí el material y la investigación me llamaba mucho la atención los comentarios de los docentes, o sea, que ya no se puede reformar, que esto ya es así, o sea, como sin ganas o sin esperanza capaz, o no viendo un horizonte, y después leyendo las intervenciones, la verdad que sería lindo si se puede conocer un poco más de cómo fueron interviniendo para cambiar esa lógica instalada, o sea, lo que decían, un currículum ya impuesto, ya está, y así nos manejamos con algo que evidentemente no funciona. Y con respecto a que todavía está el taller de cocina, en otros módulos también vimos en una escuela que había un taller de panadería y sigue estando. O sea que es una manera o taller de pintura o taller de música, es por donde puedo entrar al alumno. No hay una sola manera, y aparte todos los alumnos son distintos, cada uno tiene su tiempo. Entonces, el no entender que hay que cambiar, eso es lo que a mí más por ahí me llamó la atención o me llevó a seguir leyendo, el no querer cambiar o el que esto ya es así. Eso me llamó la atención del proyecto de investigación, ¿no es cierto? Sí, esto en muchos centros que están ubicados en entornos de estas características, aquí en España al menos,
parte del profesorado que cae de esos centros porque administrativamente les toca, pues no necesariamente es el profesorado que tiene un compromiso más elaborado sobre estos chavales y estas chavalas, ¿no? Al contrario. Entonces, una característica que suele pasar en estos centros es que el profesorado es de paso. Es decir, está un año porque le toca, el siguiente año en cuanto puede pide otro destino, ¿no? Y van cambiando. En España el profesorado está en un solo centro y está estable, es decir, no tiene que cambiar de centro ni hacer horas en diferentes centros. O sea, tiene una plaza en un colegio, en un centro, y ese es su centro, ¿vale? Sí puede cambiar al año, ¿no? Todavía no tiene, es interino, no tiene plaza fija, mira, hay una serie de condiciones administrativas que se pueden dar, pero estos centros tienen esta característica, que hay mucho profesorado que es de paso, porque sobre todo en secundaria cuesta mucho entender que estos chicos, estas chicas tienen una posibilidad, ¿no? Y esto es duro, pero esto es así. O sea, estamos acostumbrados a educación y imagino que a vosotros os ha pasado, ¿no? El niño o la niña que desde que está en infantil ya parece que está marcado al fracaso, ¿no? Porque ya todo indica que ese niño va a fracasar o esa niña. Bueno, pues un poco esta es la idea que se va creando aquí, lo cual, bueno, nos da una idea de lo que es lo educativo y cómo entender lo educativo. Como una necesidad de la condición humana, ¿no? Que parece que esto es algo que algunos parece no entender. Que el ansia de conocer no es solamente por conocer el currículum, el ansia de conocer es una necesidad del ser humano en cualquier ámbito de su existencia, ¿no? Cuando lo queremos clasificar de una forma tan estructurada y tan cerrada como es un currículum, pues evidentemente aquí lo que generamos son resistencias a un conocimiento que no tiene significatividad para la vida del sujeto, ¿no? Y como generalmente además esto va asociado a condiciones socioeconómicas, ¿vale? Pues entonces al final se convierten en elementos de segregación y de marginación de colectivos vulnerados, en definitiva, ¿no? Y esto creo que es una realidad que se vive en este centro. Por eso es importante vincularse a trabajar con centros en los que es necesario cambiar la mirada sobre lo educativo, sobre las personas que están ahí, sobre el sentido de todo lo que se está haciendo ahí, ¿no? Y hay la necesidad de cambiar la idea de currículum y de pensar más en cómo construir sentido en la relación del sujeto y el mundo, ¿no? No, acá lo que comenta Mari Carmen, sí, la verdad que también eso fue un proceso muy interesante para nosotros, cómo se acerca al centro, también cómo es este proceso de colaboración, cómo se origina, de dónde viene. Fue interesante. Yo pensaba, por ejemplo, el tema de cómo también otra de las cuestiones de la familia estaba al margen, las familias, porque en secundaria también las familias, bueno, no participan mucho, en primaria sí, y aquí las familias también se comprometieron en algunos talleres, y me acuerdo, todos los viernes intentaban hacer jornadas, porque también hay una cuestión política importante de supervivencia del centro. Al tener mala imagen, al tener mucha conflictividad, los centros primarios no mandaban sus hijos a este instituto secundario, y eso hacía que cada vez se hundía más. Entonces, claro, ahí hay una apuesta muy fuerte hacia afuera, además de lo curricular, hacia afuera, demostrar que es posible y que hay otras posibilidades y que los niños y las niñas pueden aprender y que no solo van a consumir, a pegarse o a otras situaciones, ¿no? Entonces eso también fue una apuesta fuerte del equipo directivo y de algunos profesores y profesoras, porque es cierto también que había resistencias. Eso también es importante, como proceso institucional fue también muy importante, porque dentro del equipo de profesores estaba el anterior director, que fue como 10 o 12 años, director, donde también en la entrevista, que me acuerdo que yo lo entrevisté a él,
bueno, alguna responsabilidad tendrá en la situación en que estaba el centro, ¿no? Y en esto que planteaba Ignacio, bueno, no se puede hacer mucho con estos chicos, como una desidia, y esto creo que por un lado también es lo que provocó a este nuevo equipo directivo y a algunos profesores y profesoras a decir que esto no podía ir a peor y que tenía que haber un cambio. Y en este sentido me acuerdo, uno de los talleres, por ejemplo, vinieron las familias, porque también yo les comentaba que había una gran diversidad en el centro. Cuando vinieron las familias a organizar algunos talleres, el taller que más impacto tuvo fue el taller de henna, vinieron unas madres musulmanas a hacer tatuajes de henna, y eso fue impresionante, es que lo tuvieron que repetir. Y ahí se inició el taller de cocina como una prueba, y fue tan impactante que eso también se dieron cuenta con esto que estábamos hablando, un poco a veces de la soberbia o la soberanía disciplinar. Se dieron cuenta que una cosa son las disciplinas, las asignaturas, y otra cosa son las necesidades de aprendizaje y los intereses de aprendizaje de los chicos y de las chicas. Entonces eso, mirar eso y entender que un niño, aunque tenga 8 asignaturas que no ha aprobado, puede decir cosas y puede dar su opinión y puede decir, yo siento que aquí no aprendo nada, pero yo sí quiero terminar la secundaria. Entonces, claro, esto fue muy interesante y fue también un aprendizaje, y también hay que comenzamos a mirar algunas cosas porque uno va aprendiendo y va poquito a poco también se va dando cuenta, ¿no? Y en esto que decía María del Carmen, es cierto, con los propios alumnos, que eran alumnos nuestros, que también formaban parte de la asamblea, ellos entraban al aula, hablaban con uno, los alumnos del instituto o las alumnas veíamos que, no, yo quiero hablar con Jesús, yo quiero hablar con Beatriz. Y entonces ahí también nos dábamos cuenta esa necesidad o esa posibilidad también de encontrar interlocutores e interlocutoras válidas. Entonces eso también es otro aprendizaje, porque claro, había jóvenes que, bueno, algunos conmigo no querían hablar, y uno también tiene que decir, bueno, yo no voy a forzar una conversación, pero entonces esta diversidad de trabajar en grupo también permite una apertura y unos espacios de comunicación diferentes, ¿no? Y después, claro, también cada uno genera confianza o desconfianza, ¿no? Entonces nosotros tenemos un compañero, y esto no es por pensar en estereotipos, pero tenemos un compañero que tiene todos los brazos tatuados, todas las piernas tatuadas, y Jesús triunfaba. Porque claro, ese estereotipo de sujeto tatuado, ¿qué será, no? Entonces, bueno, eso también en el trabajo grupal es interesante porque algunos llegan más y otros llegan menos. Al final después, en las asambleas que hacíamos, todos dialogábamos y nos decía, bueno, a mí me parece esto, yo veo esto, pero bueno, ese día tiene que ir Jesús. Y Jesús iba, aunque nosotros estábamos detrás. Esto también es importante en el trabajo colaborativo, ¿no? Pero esto fue curioso porque el de los tatuajes triunfaba y los que íbamos con gafas no triunfábamos tanto, pero bueno, esto es una broma. Pero digo también cómo entender esta entrada y esta participación, que por más que a veces uno quiera forzar determinadas situaciones, no van a salir. Y a veces desde la dureza y la estructuración de la investigación queremos que salga, y no sale. Entonces eso también, digamos, como esa humildad y esa posibilidad de decir, me tengo que retirar un poco y otros tienen que ir adelante, ¿no? Y bueno, eso creo que es interesante. ¿Están destinados al fracaso? Bueno, sí, Esteban, es así, ese destino del fracaso también estaba en el discurso del profesorado, en el discurso de la familia y en el discurso del barrio, ¿no? Que no iban a llegar a ningún sitio. Y eso, esa matriz clasificatoria y lapidaria, hay que trabajarla, no crean que se ha superado todo, pero el darse cuenta es un gran paso. Sobre todo, por ejemplo, sí. Sí, buenas Marilí. tardes. Hola. Buenas tardes. Yo quiero rescatar de todo esto el posicionamiento como investigadores, ¿no? Y la importancia de lo que algunos autores llaman esta mirada subjetivante hacia el otro.
en este proceso, en investigación y más, por ahí, bueno, también porque es propio, digamos, del campo en donde me desenvuelvo, de espacios de jóvenes y adolescentes. La importancia que tiene para el otro, la mirada subjetivante que le haga sentir al otro, que eso que dice y que eso que piensa y eso que siente es importante. Me parece que eso también es clave en el momento en que nosotros ingresamos a una institución o algún espacio con el objetivo de investigar, ¿no? Esto también que también tiene que ver con el hecho de incluir al otro, ¿no? De proporcionar, digamos, o de dar oportunidades a ciertos espacios que para los otros sean importantes, porque eso también habilita a esto que contaban, ¿no? Que bien ciertas personas querían hablar con otras, que digamos, van seleccionando también las personas con quienes se sienten confiadas de hablar, pero me parece que también tiene que ver con cómo nos posicionamos, ¿no? Si nos posicionamos como quienes vamos a investigar y, digamos, desde afuera o desde este lugar de involucramiento, porque de verdad nos importa eso que está sucediendo en determinado lugar. Muchas gracias, Marily. Miren, si les parece, vamos a abrir un foro, porque yo sé que algunas personas tendrán cosas para contar, preguntar, y nosotros seguimos ahí para ir intentando cerrar, que nos queda, bueno, aquí nosotros, miren, hemos creado si lo pueden abrir, que está en el chat, este Padlet, porque yo no sé si se puede compartir. Sí, se puede compartir. Un poco nuestra idea era poner un poquito lo que han planteado para hacer como una especie de mapa, para que todos y todas lo podamos ver. Si entran a ese link y pinchan en el signo más, pueden contestarle a alguien o pueden ampliar, porque claro, fuimos recortando. Algunos hemos usado frases, otros nos hemos centrado, no sé, por ejemplo, por ejemplo, Agostina, mira, espacio de formación, construcción de saberes y formas de apropiación y circulación de la cultura, el valor patrimonial de las comunidades, dónde está un poco lo que a ella le preocupa, ¿no? El caso de Marily, las experiencias de educación popular y en las escuelas secundarias de barrios populares. Natalia, por ejemplo, aquí que dice mirada de los equipos de conducción de las escuelas con nivel secundario, el TIC, la pandemia, bueno, otra Natalia, porque ahí tenemos 3 Natalia en el grupo. Bueno, Natalia B, un poco centrada en el interés por las prácticas, por ejemplo, Nélida, que ahí la hemos rescatado, bueno, poder cambiar las prácticas del aula. Nélida, por ejemplo, que ahí sí hemos usado una expresión que ella se define como soy campesina, porque es el lugar desde donde investigo, educo y busco la transformación social. Un poco para contarnos por qué le preocupa la problemática de la migración del Natalia Baluk. Fabiana, por ejemplo, con problematizar las relaciones de género en un contexto histórico, social y político. Jimena, que se pregunta cómo puedo demostrar aquello que se puede mejorar, qué debe ser recuperado del docente. Bueno, Mabel, por ejemplo, que está un poquito más arriba, ¿no? Un poquito más arriba, Mabel, que dice pensar los dispositivos de formación para la práctica profesional del contador público, repensar las instancias participativas de formación e investigación que tienen vínculo con los dispositivos de formación profesional. Bueno, aquí la idea era abrir esto, es una selección arbitraria en el sentido de lo que hemos copiado de cada uno. La pregunta de Carlos es larguísima, que está por ahí, la pusimos tal cual porque no la podíamos cortar, pero esto, bueno, es broma. Pero bueno, Carlos, que dice que todo empieza en el curso de formación en 1999, después que le cuente a sus compañeros, pero dice territorio común, formación. Para él un territorio común, la formación, la investigación y la profesión. Y aquí está su pregunta. ¿De qué modo la manera en que se producen las complejas relaciones educativas en las carreras pertenecientes a las disciplinas proyectivas
condicionan las concepciones sobre el diseño y alteran las formas en que se opera con ello. Si alguien, por favor, de los compañeros y compañeras se anima a contestarle, le pueden poner ahí, añadir comentarios. No, pero bueno, la idea de este mapa era que podamos interactuar un poco, pero también nos parece interesante, bueno, María del Carmen, que ahí está textual también, he vuelto a mis raíces, dice, ¿no? Cuenta un poco por dónde ha transitado y cómo ha vuelto a sus raíces. Hay de todo, hay preguntas, hay algunas frases así textuales, por dónde está por dónde va ahora esta idea de las aplicaciones tecnológicas. Entonces, la idea era, porque esto también, cuando hablamos de diálogo, colaboración, horizontalidad, el conocimiento del otro y la otra es importante, a pesar de que nos vamos a ver unas 7 u 8 veces, también es importante crear como una red, que nosotros cuando, por ejemplo, trabajamos en la tutorización de doctorandos o de TFMs, intentamos hacemos acompañamientos colectivos, tutorizaciones colectivas. Es cierto que cada uno aquí tiene su historia, su pregunta y su preocupación. Yo no sé si María Sol, por ejemplo, con trayectorias educativas de las personas travestis y trans, y las fronteras de inclusión y exclusión, hay una diversidad muy grande. Por ejemplo, Cristian, que está preocupado por los procesos cognitivos y metacognitivos, creo que era Cristian, no, Cristian era sobre la imagen de las ciencias, cómo se va construyendo ese imaginario sobre las ciencias, pero había otro compañero de matemáticas que estaba preocupado un poco por un poco cómo se construye cognitiva y metacognitivamente. Pablo, encrucijada, él está en una encrucijada epistemológica, nos cuenta Pablo, y le preocupan los procesos cognitivos y metacognitivos en la resolución de problemas algebraicos o matemáticos, ¿no? Bueno, ahí creo que, no sé si hay unos 20 o 25, entonces la idea un poco era que está abierto, esto es un muro abierto, para que cada uno, por eso hemos copiado algo de cada uno, si lo quieren ampliar, ahí pueden añadir un comentario, o pueden añadir comentarios a sus compañeros y compañeras. Nosotros les decía, hacemos un acompañamiento colectivo, sabemos que cada uno está centrado en lo suyo, y son temáticas y focos muy diferentes, pero también es cierto que en la búsqueda que, por ejemplo, puede estar haciendo Patricia con los significados de la articulación entre la educación inicial y el primer grado, en la búsqueda que puede estar haciendo Patricia, puede también estar viendo o buscando o mirando o pensando algo de otra compañera o compañero. Entonces, no sé, a nosotros nos parece, lo hacemos en la investigación y en la docencia, desde el inicio pensar un trabajo de tipo colaborativo. Aunque es cierto que el trabajo de tesis es un trabajo a veces solitario, a veces difícil, pero eso no creo que quita o está alejado de la posibilidad de hacerlo de forma colaborativa. Entonces, la idea del muro es, ahí se queda, cada uno puede agregar más cosas, puede completar. También los que... bueno, los que todavía no se han presentado, ya si quieren lo pueden hacer aquí directamente, son muy poquitos los compañeros que nos quedan. Y vamos a, digamos, esto nos va a acompañar todo el curso, pero también es una forma de ver al otro o a la otra, de saber, porque también es una forma, cuando pregunta, desde dónde está preguntando, y eso creo que también es interesante como proceso de construcción del conocimiento, ¿no? Porque a veces hay preguntas molestas y preguntas que ayudan y preguntas que no ayudan, pero cada uno pregunta también desde lo que le preocupa, desde lo que puede, y esa también era la idea de poner, y también de que cada uno pueda decir lo que quisiese con la presentación. Es cierto que cometimos un error, porque también nosotros siempre intentamos romper con el texto escrito, y esta vez creo que se nos ha pasado, de que cada uno se podía presentar como quisiese, pero también yo creo que en el fondo pensamos que no queríamos darle más trabajo, ¿no? Si uno podía presentarse o podía comentar algo de una canción, o podía usar una poesía o un poema o lo que quiera, porque también eso es una forma de
con esto que hablábamos de crear espacios de comunicación, también hay una necesidad en esta idea de transitar otros caminos de la investigación educativa, pensar otras herramientas y otras formas de expresión que parece que están destinadas en algunos casos a ciertas élites o en otros casos no son validadas para la investigación. Entonces, también que siéntanse libres bueno, de que alguien quiera usar otro tipo de expresión que no sea el texto escrito. Nosotros hay algunas tesis que están haciendo otros recorridos, ¿no? Como una forma de abrir otros espacios de posibilidades de comprensión de los otros y de las otras, y no solo con el texto escrito. Bueno, estamos ya no veo la hora, pero 56. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Bueno, Analía, por ejemplo, ella se ha centrado en comentar que quiere seguir construyendo, reconstruyendo el pensamiento. Entonces también nos parecía interesante para ver la diversidad y cómo cada uno ha pensado cómo presentarse, aunque hemos hecho un recorte, porque si no, no lo iban a poder ver todo, pero después en el foro tienen completa las presentaciones. Sí, copiar el enlace, aunque lo pongamos luego en el campus para que lo tengáis todos, pero como al apagar la sesión se va a borrar el chat, copiar el enlace para que no lo perdáis. Bueno, siendo ya la hora, casi nosotros, mira, le íbamos a proponer para el lunes, ahora se lo proponemos para el miércoles. Nosotros en la parte de investigaciones, o sea, donde hemos colgado en la pestaña de investigaciones, hemos compartido 3 investigaciones, bien distintas, ¿no? De distintos campos, que se englobarían dentro de lo educativo y de lo social, ¿no? Hay una investigación sobre una experiencia que se llama Trasmulas, que es una experiencia, si se quiere, si le podemos dar un título bueno, ahí lo va a abrir, de un sitio que se llama La Choza, donde, bueno, hay un trabajo de educación, si se quiere, informal o no, donde hay todo un intercambio con jóvenes, algunos jóvenes que vienen un poco rebotados del sistema educativo, digamos, una experiencia de aprendizaje diferente, concentrada en un sitio, en un espacio y en una asociación, donde se trabajan distintas acciones. Inclusive el sitio este que se llama La Choza, que está en un pueblito de Granada, digamos, es una casa sostenible que fue construida a partir del voluntariado internacional con materiales, bueno, de biomasa, bueno, han hecho ahí un proyecto muy interesante. Entonces ahí está la investigación que se llama, es la primera, Ecología de Saberes y Patrimonio Rural, porque también este sitio está anclado en un pueblo y el propio proyecto le ha dado vida al pueblo. O sea, es muy interesante la experiencia y después si encontramos algunas web o links se lo pasamos. Después hay otra de Educación y Comunicación, que es una experiencia de la Universidad Rural Paulo Freire, otra experiencia de investigación, y ahí hemos colaborado compañeros y compañeras de educación y otros compañeros de comunicación de otra facultad. Y una tercera investigación que se llama Aprendizaje Emergente y Compromiso Social. Este es todo un proyecto que yo alguna vez ya lo he comentado, que seguimos trabajando, que es sobre las comunidades de aprendizaje, que es otro proyecto donde hay una apertura del centro a la comunidad. Y donde, bueno, hay algunos principios como el aprendizaje dialógico, la igualdad, bueno, y hay experiencias muy interesantes. Nosotros aquí comentamos un poco la experiencia como una experiencia de formación. ¿Qué quiere decir esto? Sacar al alumnado fuera de las paredes de la universidad, y se van a los centros, se van al barrio, se van a las asociaciones que rodean
a los centros educativos y bueno, hay esa experiencia, esa investigación está contada ahí. Entonces la idea sería que cada uno elija la que quiera, pueda hacerle una lectura crítica, y para poder poner en marcha la tertulia, bueno, también pensábamos cuando armábamos un poco la sesión de hoy, que también aquella investigación que elijan, también pongan en diálogo con sus propios intereses y su propio foco de investigación, un poco lo que les resuena. Por eso hemos tratado de plantear 3 proyectos diferentes, en contextos educativos, sociales, bueno. Y poder, cuando lean, cuando la revisen, no sé, seleccionar algún párrafo, alguna parte de los textos, para cuando los pongamos, lo pongamos, digamos, el miércoles, podamos comentar, cada uno también pueda ir a esa parte del texto que le ha llamado la atención, y como una forma también que nos parece interesante en las tertulias dialógicas, de hacer una reconstrucción de los textos, porque a veces también hay una lectura lineal, y esto también tiene que ver con la academia, ¿no? A veces tienen que leer esto y contestar estas preguntas. Bueno, está bien. Nosotros lo que le proponemos es que lean el texto, la parte que les parezca interesante. Y se hagan preguntas. Y se hagan preguntas, y que traten de seleccionar algún párrafo que les haya llamado la atención para después ponerlo y compartirlo con vuestros compañeros y compañeras, leerlo, porque esta también es una forma de, bueno, reconstruir de otra forma los textos, desde aquello que les ha llamado la atención, libremente. Yo creo que quedó más o menos claro, ¿no? Sí, alguien preguntó que repitiésemos los textos. Bueno, ahí los he puesto otra vez. Son estos los 3 últimos. Sí. Y creo que de alguna forma también las investigaciones tocan algo de las inquietudes de todos y todas. Hay algunos focos muy puntuales. Sí, Laura, para el miércoles que viene. ¿Esa es la tarea, profesora? Sí, alumno, esa es la tarea. También vamos a abrir el foro porque yo sé que quedaron algunas cosas pendientes del proyecto del IES Esmeralda. De Esmeralda, sí. Sí, que por supuesto es un seudónimo porque bueno, eso se acordó en el equipo que nos salga el nombre del instituto, ¿no? Y por eso el proyecto se llama Libertad. Bueno, hay algunas cuestiones ahí para que no quede identificado, ¿no? Como una cuestión también de preservar la identidad y toda la situación que vive el centro. Bueno. Bien, no sé si alguien quiere añadir algo más para ir acabando. No. Bueno, pues acaba. El micrófono. Bueno, no sé, agradeceros y también tenemos ahí abierto un pequeño chat con el primer artículo, que si se animan. Lo del foro a veces tiene sus pros y sus contras, pero también es una forma fuera de este espacio de poder decir o comentar otras cosas que a veces no da tiempo, y también para un poco respetar las individualidades y los tiempos de cada uno. O sea que también los invitamos que se animen y comenten o miren lo que están comentando los compañeros, porque también esta es una forma de construir conocimiento, ¿no? Poniendo en diálogo lo que cada uno está pensando o piensa o duda o pregunta, ¿no? Entonces, bueno, igualmente, Raquel, hoy hemos subido un poquito el nivel de participación. Miren, lo bueno a mí, lo que yo hago a veces en algunas clases, cuando veo que alguna gente no pregunta, yo digo, bueno,
A ver, Viviana, que la estoy viendo ahí. ¿Qué opina Viviana? No sé si eso se puede hacer, pero esto también, porque es importante escuchar a todas y a todos, ¿no? Porque ya sabemos los que están fijos. Con Carlos no le tenemos que preguntar nada, él siempre va a hablar. Pero hay otros que, bueno, que tenemos que animarlo un poquito. Entonces, si nos molesta, por ahí lo sorprendemos a alguno, ¿no? Con alguna pregunta, diciendo, bueno, a ver qué opinan. Pero respetaremos los silencios igual, ¿eh? Perdona, Carlos, que te he cortado. No, le decía que son, lo que ella utiliza como recursos serían como palmetas epistemológicas. Oye, me ha gustado el término. No, Carlos, son interpelaciones para el trabajo colaborativo. Está bien. Claro. Yo tenía otra teoría. Sí. Pero con la palmeta así, ¿viste? Obvio. Y las manos así. No. Bueno, buena semana.